Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy escuchando el informe del nuevo integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, para el programa Encuentro de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Escuchemos. En circunstancias adversas ante la temprana e inesperada partida de la compañera Luisa Fernanda Ospina, lo cual seguimos y seguiremos lamentando, me corresponde asumir el cargo de secretario de Asuntos Internacionales en el Comité Ejecutivo de FECODE, luego de desempeñarme como directivo de ADIDA, en la cual ocupé varios cargos como presidente y fiscal, entre otros. En fraternidad y unidad con mis compañeros ejecutivos y el magisterio colombiano, siguiendo las orientaciones de Luisa, del equipo político Tribuna Magisterial Educadores Demócratas y nuestro partido Polo Democrático, continuaremos exigiendo al gobierno que nos cumpla los acuerdos pactados, que respete nuestros derechos y reivindicaciones y que sin la acostumbrada mezquindad entregue ya mismo los recursos para que los niños y jóvenes colombianos tengan una educación gratuita, financiada y administrada por el Estado, pero también una educación digna y de calidad. Recursos que el presidente Duque está entregando, aprovechándose de la pandemia, a la banca y a las multinacionales, deben ir a las familias más necesitadas y pobres. Ojalá a los 5 millones de desempleados mediante subsidios y renta básica, tal como lo viene exigiendo la bancada de oposición en el Congreso de la República y el Comité Nacional de Paro, a través del pliego de emergencia presentado al gobierno del presidente Duque. Estaremos en movilización virtual por ahora, hasta cuando el gobierno respete los derechos del pueblo colombiano, cumpla los acuerdos firmados con FECODE y se active la comisión de alto nivel que debe redactar y tramitar ante el Congreso la reforma estructural al sistema general de participaciones como alternativa para solucionar los serios problemas de salud, educación, servicios públicos, saneamiento básico y agua potable. Ante la terca e irresponsable imposición de presencialidad con alternancia, FECODE reitera su convocatoria a la desobediencia civil y felicitamos la exitosa participación del magisterio colombiano en el pasado paro nacional virtual. ¡Viva nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE! A continuación, en nuestro programa Educación al Día, escucharemos el informe detallado que nos da la segunda vicepresidenta de FECODE, Marta Rocío Alfonso, quien habla sobre el sistema de evaluación, la evaluación de desempeño, el ascenso de los docentes del decreto 1278 y también el estatuto docente. Escuchemos. Es mala la evaluación, ¿no? Todos los días, todos los seres humanos de todas las periodos históricos, nos hemos evaluado, para mal, para bien, para ver si la campaña militar logró los objetivos planteados, cómo se movieron sus tropas, lo hicieron para mirar la producción económica, lo hicieron para mirar los procesos sociales, se hace en diferentes miradas. La evaluación en la educación, pues, es la que nos garantiza mirar cómo van los procesos. El debate aquí es qué se evalúa, para qué se evalúa, cuáles son los referentes y cuáles son los estándares de evaluación. Y ahí hay una discusión bastante profunda, porque es cuando nosotros vemos que las autonomías escolares se ven violentadas por estas necesidades y que el 1278 tuvo un propósito y fue precisamente vincular a esos maestros bajo un sistema de evaluación, pero imponer el sistema de evaluación para todas las, poblaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque a pesar de que los compañeros y compañeras del 2277 no los obliga a la evaluación de desempeño, están trabajando con los estándares de la evaluación, de la evaluación que plantea el gobierno. Eso es como una cuestión que para nosotros es bien importante. Por el otro lado, esa evaluación tiene los estudiantes, y mira lo que pasa hoy. El gobierno nacional dice,
No es obligatoria la alternancia, no es obligatoria, se van a mirar, va a ser voluntaria, la gente va a decir si manda a su hijo o no, se van a estudiar los protocolos de bioseguridad, pero inmediatamente saca la resolución para decir que va a haber pruebas a ver a final de año. Inmediatamente los padres de familia del grado 10º y 11 dicen, no, mis hijos están re mal, toca mandarlos. Entonces, hay unos discursos que se están manejando porque obliga a que la gente no piense en la vida, no piense en la educación para construir seres humanos que tengan capacidad crítica, que se aglutinen frente a necesidades, sino piensa simplemente en los resultados de la prueba porque son su futuro. Un resultado de la prueba es su futuro y ya. ¿Cómo es el debate de las instituciones? Entonces le están diciendo a los rectores, si usted entra a alternancia, tiene recursos. Eso es un chantaje. Poner precio por la cabeza de los estudiantes. Eso es un chantaje. Pero igualmente, todo esto del día E, yo no sé si los compañeros y compañeras recuerdan que el primer año llevábamos a desobediencia civil, algunos no lo hicieron y el gobierno los premió, les dio plata de una vez. El segundo año volvieron otros con el día E y también se dio algunos recursos. Y en adelante no se volvió a saber nada. Cuando ya todos los otros empezaron, ay, mira, nosotros por hacer resistencia civil no nos dieron, desobediencia civil, no nos dieron los recursos, a estos les dieron un salario, y eso empezó a tocar, y entonces, no nos opongamos, hagámosle, y se metieron eso. Ya después el gobierno condiciona, y eso es lo que hace con los sistemas de evaluación y los sistemas meritocráticos. Y por el otro lado está la discusión con los docentes. Los docentes, para poderlos controlar, se les plantea un sistema de evaluación, que son 4 evaluaciones, que ya la conocemos nosotros, la evaluación de ingreso, el periodo de prueba, la anual de desempeño y la de ascenso. Y son 4 evaluaciones porque el ingreso y estar en derechos de carrera le significa a la gente pasar la prueba y todos los requisitos y después hacer el periodo de prueba. Eso es algo que nosotros nos enfrentamos. ¿A qué llaman ellos asegurar la sostenibilidad financiera institucional del servicio educativo y cómo tiene que ver con las peleas que está dando FECODE del Sistema General de Participaciones, pero de la propuesta que está ahí, que ahora la explico, del gobierno? Que hay otro punto que quería resaltar y es el punto 3. En el punto 3 de estas metas de recibida dice que el gobierno de Santos tenía como meta elevar el estatus y la calidad de vida de los educadores y los directivos escolares. Cuando nosotros escuchamos esto, decimos, ese gobierno se portó bien. No, hubo tantos paros y fue tan dura la movilización que tuvieron que reconocer la nivelación salarial, tuvieron que reconocer unas bonificaciones y aún no tenemos salario profesional porque nuestro salario profesional es un salario demasiado débil. Y por el otro lado está el debate de aumentar, o sea, esa meta del gobierno de Santos la cambia el gobierno de Duque por la meta de aumentar la aprobación de los empleadores sobre el capital humano. Esto es bien importante para que nosotros miremos en esta condición de que eso se llama evaluación de desempeño. Si yo quiero aumentar la percepción de mi rector, ¿qué hago? Pues tengo que subir las metas de calidad. Y por eso se hablaron de unos nuevos protocolos de evaluación de desempeño que, digamos, ha sido esa mirada del gobierno nacional de controlar la educación. Por eso nosotros planteamos que el decreto 1278 de 2002 es un sistema de evaluación docente. Y ese sistema de evaluación docente plantea 3 aspectos. 1, la flexibilización laboral. 2, el impedimento para el ascenso al escalafón. Y 3, un control ideológico y político de los maestros. Porque no nos digamos mentira, nosotros los maestros del 1278 vivimos en la angustia de cumplir las metas salariales, las metas reivindicativas, las metas propuestas, digamos, para eso. Entonces, nosotros no partimos, cuando digo nuestras metas salariales, ¿qué nos proponemos nosotros? Y lo decimos. Muchos maestros dicen, este año si hay convocatoria voy a pasar, voy a estar con la positiva, y en la época de la evaluación de competencias hacía 1000 cursos, en la época de la evaluación de diagnóstica y formativa, entonces va a todas las capacitaciones, contrata el mejor camarógrafo, busca todo y hace
todo su propósito y todo su contenido en lograr que este año mejore su salario, porque los aumentos salariales sobre el salario que tienen no alcanzan, y eso se vuelve una situación de estrés del maestro. Y cuando usted le está hablando de 10.000 problemas y hoy este año sí hay ascenso, y este año ¿será que cambian las reglamentaciones? ¿Será que este año no nos tienen en cuenta los que llevamos 10 años congelados? Esa es la vida a veces del maestro, y eso le genera a él un control. E igualmente la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño, que la va a tocar más adelante, tiene un propósito, y es precisamente poner al maestro en respuesta al funcionalismo, o sea, cumplir funciones, y no pensarse como un sujeto intelectual, un sujeto social, un sujeto activo de la educación, un sujeto que puede transformar contextos. Por eso nosotros hablamos de esta situación, y obviamente es el debate de la flexibilización laboral, porque nosotros nos tienen supeditados a que por la evaluación de periodo de prueba salimos y se pierde 2 veces la evaluación de desempeño. Entonces la discusión aquí no es oponernos a que haya procesos de evaluación, porque ¿qué tal nosotros nunca evaluáramos a nuestros estudiantes? ¿Cómo podríamos mirar cuál es su proceso? ¿Qué tal nosotros mismos, incluso así no hiciera este proceso, no evaluáramos nuestras clases? Muchas veces lo hacemos, individual o colectivamente. A veces salimos y compartimos con nuestros compañeros, pero si la evaluación fuera de desempeño docente fuera un propósito colectivo de construcción, un propósito que nos ayude a construir comunidades educativas, que nos ayude a hacer esas apuestas, tendría un sentido pedagógico y aportaría muchísimo al desarrollo social. Eso es una cuestión que quería plantear. La otra cuestión es de este sistema de evaluación, hay una cuestión que quiero decirles: las 4 evaluaciones son de competencias, incluyendo hoy la evaluación diagnóstica y formativa, y son de competencias porque lo que está midiendo son unas estandarizaciones que se hacen. Por eso se desdibujó la SDF, y en esas estandarizaciones que se hacen ponen en juego nuestro ingreso, nuestro desempeño, nuestra estabilidad laboral, y son estas condiciones donde las competencias que se miden son competencias relacionadas y definidas con los estudios y trabajos que hizo el SENA. El SENA, con los sectores privados, establecieron qué eran las competencias en todos los aspectos. Entonces hay 2 debates de competencias que quiero que tengamos aquí. Cuando nosotros vamos y hablamos de, por ejemplo, en el área de humanidades y lengua castellana, hablamos de un tipo de competencias en relación al ser humano, a la forma de comunicarse, a la forma de expresarse, a la cohesión, a la coherencia, al discurso, ¿cierto? Esa competencia es válida, esa competencia tiene un propósito, pero las competencias que nos están evaluando a nosotros son competencias, que tienen que ver básicamente con la productividad y con el logro de unos objetivos. Eso hace que nosotros nos tengamos que enfrentar precisamente a una serie de, pongámoslo así, de programas estandarizados. Y esa es la discusión que hay de fondo, y eso es lo que quiero tratar para que mire cómo se usa la evaluación con fines neoliberales. Por eso decía que todas las sociedades han tenido evaluación en todos los periodos y se ha llamado de diferentes maneras. Pero esta evaluación que nos aplica a nosotros tiene un objetivo, y es esa productividad. Este año, cuando fuimos a hablar con el gobierno nacional, nos dijeron: no, nosotros nos unimos a los maestros que dicen no más SDF, porque sabemos que la gente está aburrida, que tan ritmos de ¿sabe qué? Esos debates los tenemos que solucionar con el estatuto docente. Por el momento, el decreto 1657 dice que el cronograma es anual y que debe de convocarse mientras no haya estatuto docente. Pero ese mismo decreto no dice que sea video. O sea, que podríamos hablar y quedamos de hablar, pero sí es anual y usted tiene la obligación de convocar, porque mientras pactamos el estatuto docente y se reglamenta, se van a ir 2 años más sin posibilidades de ascenso si llegamos a acuerdo. Entonces, esta discusión, después de un debate, digo, no, lo que pasa es que la SDF tiene mucho impacto fiscal, porque la SDF ha duplicado el número de maestros que subía, y ahorita les muestro a qué se refieren. O sea, al gobierno le interesa
coger la consigna de no más evaluación diagnóstica y formativa, que se posicione en el ministerio para que nosotros no presionemos. Y nosotros nos interesa que se convoque a censo para que se muevan, así se hagan especificidades, pero que se muevan 20.000, 30.000 maestros este año, al menos empezando el otro año, porque a este paso ya empezamos prácticamente septiembre sin convocatoria, la situación es crítica y no es un embeleco mientras que nosotros no logremos esto. Y está congelada la mesa de estatuto que genera una situación grave. Nosotros queremos contar que con todas las discusiones que hemos tenido de la evaluación con carácter diagnóstica y formativa, aquí hay un cuadro, es un cuadro que nosotros siempre lo nutrimos como equipo año a año, donde nosotros ponemos el año de la convocatoria, siempre diciembre, incluso hubo convocatorias del 30, del 27 de diciembre, para decir que sí se habían hecho en el año y se desarrollaban en el año siguiente. 5 evaluaciones de competencias que se desarrollaron en 5 años y medio y que dio un total de 45.486 movimientos. Eso fue lo que se movió. Y después vino el debate de cambiar el instrumento. Vamos a decir aquí que eso está muy desdibujado por todas las políticas educativas, pero que es en el año, la primera se tiene retroactividad al 2015, o sea, fue un poco más ventajosa, pero fue para solamente una población. Igual la segunda corte, y ya se le hizo recortes frente a estos aspectos, fue retrasada, etcétera. Y la de tercera corte ha sido otro parto y otra pelea, aunque ahí logramos incidir en el número de maestros que pasaba, porque pusimos en evidencias varias juegos y tramoyas que hizo el IFES y eso los obligó a hacer cambios y entonces se les subió el número porque no pudieron controlar la matriz o machetazo para decir quiénes pasaban. No fue por una parte de control de los resultados que se les disparó y ese control de los resultados fue porque nosotros evidenciamos el manejo que estaban haciendo con las rúbricas y a ellos les tocó cambiar y les tocó ceder. O sea, lo bueno es que está FECODE y que no como la evaluación de competencias que nunca sabemos podemos pelear, pero realmente esto se vuelve un desgaste porque los maestros nos sentimos, no es un diagnóstico lo que nos hacen, es una afrenta frente a lo que nosotros hacemos, explicaciones poco claras, incoherentes, inconsistentes, puntos en cero, que significaría que no hice nada, que no corresponde a la rúbrica, respuestas absurdas sobre eso. Pero cuando vamos a ver lo que le importa al gobierno, el impacto fiscal, y obviamente en términos de nosotros, del número de maestros que se mueve, en esas 3 evaluaciones de competencias, incluyo aquí, por eso amplío a 5 años, los 8.000 del curso que va a haber, que sí va a haber, compañeros, que está asegurado el presupuesto, que está en trámite el proyecto, ya salió observaciones ciudadanas, están respondiendo, queda ya el cuerpo en firme y sale para firmas, eso sería más o menos finales de septiembre que tenemos ese decreto con cronograma y todo, la inscripción sería en octubre al curso, octubre, noviembre, octubre la convocatoria, noviembre, en ese proceso, o sea, el primer grupo de los 8.000, después entraría el segundo grupo, que es el del listado de los 1.600, que ahí se miraría los cupos que dejen el primer grupo que no diga aceptar y que no entre en el proceso. Eso se lo digo así rápido porque es una pregunta que ya están haciendo. Curso, sí hay, pero el curso se va a hacer en el primer semestre del año entrante. Cuando nosotros le dijimos al gobierno nacional y presionamos desde el año pasado que nos entregara el proyecto de decreto y ellos utilizaron la pandemia y dilataron, nosotros sabíamos que si este decreto no estaba en marzo, era imposible que se adelantara este año porque sabemos la burocracia y el trámite. Y hemos presionado para que se haga todo ese proceso y que en el primer semestre se termine porque la propuesta del gobierno nacional era llevarlo para finales del año entrante. Entonces, eso ha sido una discusión, pero contando todo eso y proyectando que lo hagan los 8.000 maestros, estamos hablando de que ese total, porque esto es tercera corte, sería de 101.086 maestros, o sea, más del doble de las 3 cortes. Eso significa para nosotros que en esta situación nosotros estamos hoy ante una perspectiva de gasto público que es la que el gobierno dice que hay que parar. ¿Por qué? Porque el BID le dice al gobierno nacional,
pero si es que el 1278 del ascenso era cada 3 a 6 años, 6 años obligatorios, o sea, 2010, 2016 y 2022, y opcional 2013, 2019. O sea, el que tuviera plata podía participar según la entidad territorial. Pero nosotros dimos una pelea en el 2009, muy fuerte, antes de que saliera el decreto 2715, ahí me acompañaron, ahí sí no fue solo el equipo, muchos activistas que hacían parte de la escuela sindical de Adida, y dimos una pelea durísima, nos respaldó la Junta, para exigir que se aplicara fallos que habían de que no se podía impedir el ascenso anual, y por eso el decreto 2715, y también lo dice el 1657, que es el de competencias, y el 2715, el de evaluación de competencias, y el 1657 de 2016, que es el que cambió para evaluación diagnóstica y formativa. Ambos dicen que el cronograma debe ser anual, y esto es importante porque eso significó que entre el 2010 y el 2020 se hayan desarrollado 8 convocatorias y que el gobierno tiene la obligación de llamar a la otra convocatoria. Ahí hay una pelea bien complicada porque ellos utilizan la pandemia para todo. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543. 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727. 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, con la finalización en junio del descuento de 10% por pago oportuno para los hogares de estratos 1 y 2, cerca de 460,000 clientes fueron beneficiados con esta medida. Además, para entregar bienestar y calidad de vida, hemos reconectado los servicios públicos de cerca de 48,000 usuarios. Esta medida estuvo vigente hasta el 15 de julio para energía y gas e irá hasta el 31 de agosto en acueducto y alcantarillado. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Y seguimos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y escucharemos a continuación al secretario de Asuntos Pedagógicos de Adida, Jesús Alejandro Villa, quien hablará sobre las situaciones laborales que hay en medio de la pandemia. Miremos entonces un poco la temática. Compañeros, como ven en la exposición de Marta, vemos que hay un contexto muy amplio donde nos permite afirmar claramente que la crisis que vive la educación y que vive el país en general no surge con el coronavirus. Queda claro que están las brechas de la canasta educativa que todos conocemos, y queda claro además la pretensión
del sistema educativo y de estos gobiernos de utilizar, digámoslo, unos mecanismos de presión, control ideológico y demás, y que han venido en la práctica con el índice de calidad, los modelos de calidad, de alguna manera golpeando la autonomía escolar y golpeando todo esto que el magisterio ha venido desarrollando y construyendo durante tantos años. Hoy, en el marco de esta cuarentena, en el marco de esta pandemia, lo que sucede o lo que estamos observando desde las regiones y viene pasando en todo el país, no solo en Antioquia, sino en todo el país, es una profundización de esas problemáticas, ¿sí? Cómo se hacen más visibles, se hacen más fuertes y en la práctica, ya en la práctica cotidiana las estamos sintiendo, las estamos viviendo día a día y en este trasegar que estamos desarrollando nosotros como directivos y todos ustedes como docentes de movernos por todo el departamento, por estos medios que nos han posibilitado pues ese tipo de acción, nos damos cuenta de cómo se está desarrollando esta situación. Quiero entonces manifestar algunos o tocar algunos puntos que son muy relevantes y que han sido objeto de cuestionamiento, de pregunta, de inquietud por los maestros. Entonces recogimos una cantidad de preguntas en un ejercicio previo que hicimos. Sin embargo, trataremos algunas en este espacio y otras estaremos haciendo nuevo material pues para responder y para, como siempre, estar informando a todos nuestros compañeros y compañeras desde nuestro equipo. Y esperamos pues que sea de la mayor utilidad para todos. Tenemos un tema que es clave y que es central, el tema que tiene que ver con infraestructura. ¿Sí? La infraestructura educativa en todo el país no está atrasada, como lo veíamos, por el problema que tenemos del sistema general, pero hoy eso gana un nuevo nivel de gravedad por el hecho de que para poder regresar hipotéticamente con algunas condiciones en algún momento, pues habría que tener unas adecuaciones locativas que posibiliten unas condiciones de bioseguridad y además la alternancia, si es que la pretenden hacer, creemos que no es posible y sin embargo eso no hay avances ni hay pues una real inversión en estos aspectos. Ustedes recordarán que desde marzo, mediados de marzo, por ejemplo, para hablar de lo propiamente laboral, el Ministerio de Trabajo emitió una directiva ministerial donde planteaba cuáles son las condiciones mínimas para los lugares de trabajo en el marco de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Y obviamente eso aplicaba también a nuestros lugares de trabajo propios, que son los centros educativos y las instituciones educativas. Allí claramente se hablaba de unos materiales de bioseguridad, lavado, jabones, agua potable, bueno, una cantidad de asuntos, ¿cierto? Al respecto, nosotros desde ADIDA inmediatamente le oficiamos a todas las entidades territoriales, en el caso de Antioquia, pero con seguridad lo sé, en otros departamentos también los compañeros lo hicieron, y se les planteó esa preocupación frente a que no existían las condiciones. A día de hoy vemos que igual sigue la situación, o sea, no se ha garantizado, y eso es un asunto laboral, las condiciones en los lugares de trabajo, ¿sí? Solo hablando del lugar de trabajo, sin referirnos más amplio a los estudiantes, y no se han garantizado. Digamos los que los salvó, entre comillas, el hecho de que nos fuimos para la casa en términos de trabajo desde casa por la presión que hizo FECODE, porque el gobierno además no quería hacerlo, y de alguna manera se les tuvieron como ese margen de espera. Sin embargo, hoy continúa la misma situación. Cuando dialogamos sobre ese tema, por ejemplo, con la administración nuestra, en el caso de Antioquia, hablan, sí, tenemos el diagnóstico y hace falta tanta cantidad de cosas, pero no se va más allá de allí. Entonces ahí tenemos un aspecto que nos afecta a lo laboral directamente, y es el lugar de trabajo, que además cuando miramos qué es un protocolo de bioseguridad, a dónde apunta, cómo se constituye, pues difícilmente puede una institución educativa cumplirlo, y mucho menos entregarle esa responsabilidad, que es lo que nos preocupa mucho en lo regional, sobre la directiva 11, donde le tiran el cuento a las entidades territoriales, y las entidades territoriales a los municipios incluso no certificados, y a los rectores, ¿cierto? Y los rectores a su vez, ahorita les comento un poco, serán tirado el asunto y la responsabilidad de algunos docentes, obviamente no todos los rectores, algunos que hacen como ese tipo de acciones. Ese tema, entonces miren que tiene que ver con ese gran aspecto global del presupuesto del sistema general, y hoy se hace mucho más visible, se hace mucho más evidente la problemática que hay en infraestructura, y queda pues desnudada la situación que se está viviendo y la razón que tenemos en ese y en otros temas de las reclamaciones que hemos manifestado históricamente. Un segundo aspecto que toca lo laboral muy claramente, y que, como lo vamos a ver, tiene que ver con este debate nacional y con esas pretensiones nacionales de la política educativa de línea neoliberal y orientada por el Banco Interamericano,
es el tema de la planta de cargos. Es real, lo estamos viviendo y muchos de ustedes, compañeros que están ahorita escuchándonos, seguramente podrán testificarlo, cómo no se están realmente reemplazando los docentes que salen por pensión u otros motivos, y hay prácticas en que toca, digámoslo, quedar instituciones sin la cantidad necesaria de docentes y de forma abusiva, algunas administraciones, algunos rectores en particular, asignando y repartiendo las cargas académicas, cargas entre comillas, porque esa es nuestra asignación, es nuestro, ¿cierto?, nuestra razón de ser como docentes. Sin embargo, están colocando una situación en la que se nos incrementa, más allá de lo correcto, más allá de lo legal, más allá de lo que es posible, utilizando la excusa de que, bueno, nos tocó por la pandemia, nos tocó, pero no, eso no es cierto, es simplemente un asunto que tiene que ver con cómo nos están reemplazando los docentes y apunta a reducirse la planta de cargos. En el caso puntual de Antioquia le planteamos a la administración esa situación, dicen que van a parametrizar solo con enero-febrero, y ahí nos surge una preocupación grande con qué sucedería, y en eso estamos los sindicatos, digámoslo, atentos, vigilantes sobre esa situación. ¿Qué sucedería si a día de hoy hacen una parametrización en términos de hacer cuántos estudiantes hay, cuántos docentes se necesitan y demás, con lo que se está viviendo, ¿cierto? Sabemos que hay deserción, que además quiero hacer una claridad sobre eso, no es correcto ni es adecuado, aunque para la administración ese es el concepto, y para algunos rectores, que estemos hablando de que un estudiante deserta porque no se conecta o porque no tenemos posibilidad de contactarlo en el momento. Hay condiciones como las que estamos viendo todos nosotros, en que hay familias que con toda la buena voluntad de querer estudiar y querer estar presentes, pues están en un lugar donde no tienen conectividad o simplemente no han logrado comunicarse, lo cual no indica que pretendan salir del sistema educativo, que sería pues grave en ese sentido, que empecemos a, digámoslo, informar como desertores, y en el CIMAD y demás, un poco de estudiantes que están viviendo una condición compleja, muy difícil, como también ahí estamos viendo los docentes. Entonces ahí hay un llamado, porque eso puede afectar y darles entrada a todo este tema de planta de cargos, ¿cierto? Que, bueno, ya hemos dicho a la Secretaría, esperamos que eso no suceda, y en todo el país está ese debate, pero nosotros también tenemos que ser muy, digámoslo, consecuentes con ese tema, porque es un riesgo, y hoy quieren imponer este tipo de acciones y de impactar, digámoslo, llevar y desarrollar políticas que en otras condiciones no les sería tan sencillo desarrollarla, y que hoy, bajo la condición en que estamos, que es compleja para nosotros, pues en general como docentes, para el magisterio como gremio y para las organizaciones sindicales también, que nos ha tocado inventar y reinventar nuevas formas y nuevos procedimientos de lucha, de movilización. Hoy lo estamos haciendo y lo hemos hecho de muchas maneras estos días, plantones presenciales pequeños, acciones por redes sociales. Se ha incrementado tremendamente lo que es hacer derechos de petición, oficio, a la acción jurídica. Toda esta acción nos está llevando a buscar la forma y salidas para esta situación. En este contexto, entonces, se están dando en nuestro ya quehacer laboral cotidiano varias situaciones que son complejas y sobre las cuales hemos venido actuando, y que es importante que ustedes conozcan y también de alguna manera entiendan y identifiquen por dónde podemos, digamos, meternos, disculpa la palabra, para defender estos derechos y para no posibilitarle imposiciones ni maltrato laboral. Tenemos entonces un tema grueso que podríamos llamarle, que tiene que ver con acoso laboral. Ustedes conocen muy bien, pues hay una normatividad específica sobre ello, y allí es importante que tengamos en cuenta que lo que está sucediendo hoy no justifica acciones que lleguen al acoso. O sea, algo que es acoso laboral no deja de serlo porque estemos en cuarentena. Continúan estando la normatividad y continuamos nosotros, digámoslo, sujetos a esos derechos, y también de alguna manera prestos a ser defendidos. Por ejemplo, rápidamente, para mencionar, la imposición de funciones que no son propias, o sea, tareas que no son funcionales, eso se hace sistemático, se convierte en factor de acoso, y lo hemos visto estos días. La imposibilidad o la negación de realizar funciones cuando nos bloquean ciertas cosas, ¿cierto? Eso tiene que ver también con el acoso. La búsqueda y la presión permanente frente a un docente o varios docentes, ¿cierto? Todo eso va englobándose allí, y hoy ha tomado nuevas caras precisamente en este mundo
virtual y digital que nos ha tocado en muchos espacios. Y una cara de ellas muy importante es lo de la sobrecarga laboral y digital. Todos ustedes saben que nosotros tenemos unas jornadas laborales claramente establecidas, una asignación académica, y nada de eso ha sido suspendido por ninguno de los decretos que existen. Es decir, nuestros derechos se encuentran vigentes y no han sido suspendidos. En esa medida encontramos que es contrario a nuestros derechos todo esto que se viene dando de subir en la práctica, pero también en algunos casos lo han incluso oficializado con circulares y demás en algunas instituciones, gravísimo. Obviamente se han hecho las respuestas que corresponde desde la organización sindical, donde nos han buscado, y también muchos docentes que tienen el conocimiento y que son consecuentes lo han hecho, subir la cantidad de horas de labor, donde se pretendía, y en los primeros días de esta cuarentena y el trabajo en casa fue muy notorio, 24/7, mejor dicho, a cualquier hora el magisterio tenía que estar atento a responder llamadas, a responder WhatsApp, a ver, por todos los medios posibles. Eso generó pues una situación que bien compleja, en alguna medida se ha logrado ir mejorando, se ha generado conciencia, también se han hecho acciones ya puntuales, no citaré pues nombres de colegios, pero sí se han hecho esas posiciones y esas reclamaciones de forma muy puntual, porque evidentemente se generó una sobrecarga. En ese marco también se genera un problema que es la sobrecarga de carácter digital, donde hemos evidenciado y hemos observado, y en ese sentido se le ha oficiado a varias secretarías de educación aquí en el departamento, en los entes territoriales, y en general en el país eso lo están desarrollando todos los sindicatos, filiales de FECODE, es cómo pretenden una cantidad enorme de plataformas al tiempo, una cosa sin planeación, sin ningún tipo sino casi que por capricho, donde se termina respondiendo y bueno, terminando 24 horas, pero además pendiente de una, la otra y la otra, cosa pues que ha generado no solo angustia, sino también un desgaste muy grande en el magisterio, pero también en las comunidades. En eso claramente se apunta que es el Consejo Académico el que debe determinar cuáles son los mecanismos y procedimientos para desarrollar estos trabajos, y que deben ser sensatos, razonables, y no irnos a esos extremos, digámoslo, que nos llevan a una sobrecarga digital y laboral en general, ¿cierto? Hay que resaltar, nosotros como maestros, y eso estos días que hemos estado recorriendo y de aquí hacia atrás es claro y es evidente, los maestros de Antioquia, de Colombia, de cada municipio, de Medellín, de Envigado, de todos, están haciendo un esfuerzo enorme y con una muy buena voluntad para afrontar esta situación de trabajo, ¿cierto? Para afrontar y seguir prestando el sistema educativo, seguir sustentando en nuestros hombros la educación pública en Colombia. Lo estamos haciendo de muy buena voluntad, pero eso no puede confundirse con que se abuse de esta buena voluntad y se lleve pues a unas situaciones laborales, digámoslo así, abusivas, donde de alguna manera se golpean nuestros derechos de forma pues muy notoria y que viene pues observándose, ¿cierto? Entonces es un problema grande que se ha observado, y el llamado allí es obviamente a que el consejo académico, el consejo directivo tomen cartas, pero también cada docente esté dispuesto a defender y a tener mucha claridad sobre esto y hacer las exigencias que correspondan, obviamente cada vez que lo necesiten, con el acompañamiento de ADIDA, que es nuestra organización sindical aquí en Antioquia. En este contexto, un tema que nos llamó mucho la atención y que es bastante preocupante, y que hoy lo vemos como aumenta el número de compañeros enfermos, y no solo de coronavirus, ¿cierto? El coronavirus hay bastante, lamentablemente, una situación muy triste, pero también de enfermedades relacionadas con la salud mental. ¿Consecuencia de qué? De estos procesos, digámoslo, tan sistemáticos de sobrecarga que se han presentado en este contexto. Y allí hay un punto que es el de la presencialidad. Tenemos claro el rechazo a la alternancia, la desobediencia civil y demás como una acción colectiva que surge de cada individuo que se declara desobediente en las entidades territoriales donde están siendo llamados masivamente a las aulas. Pero además está una problemática que es de carácter ya puntual, individual o institucional, que es los llamados a la presencialidad de parte de algunos rectores, que para entregar el PAE, que para X o Y acción. Nosotros claramente, y así lo hemos manifestado en documentos y demás, como organización sindical, rechazamos esto, no es legal esos llamados, no debemos prestarnos para ese tipo de cosas que nos obliguen a hacerlo. De hecho,
Por ejemplo, SEDUCA, Secretaría de Educación de Antioquia, nos da la razón, un oficio en el cual dice claramente que los rectores que hacen esos llamados están extralimitando funciones y que deben ser denunciados ante control interno disciplinario. En el mismo sentido, por ejemplo, Medellín, bueno, y la orientación se ha logrado, por lo menos Antioquia, ser bastante generalizada frente a esos no llamados. Pero ahí hay un punto que es un limbo, y aquí la invitación muy cariñosa a todos los compañeros es a evitar las voluntariedades. Cuando uno se va voluntario a hacer X o Y cosas, uno entiende y todos entendemos la buena voluntad que se pueda tener, hay riesgos y luego estabas cumpliendo una labor propia, una función, estás yendo más allá de una normatividad que te lo evita, que incluso tu nominador, ¿cierto? Tu entidad territorial te dice no lo hagas, pero entonces por manipulación o por buena voluntad o por el motivo que sea, termina apareciendo el docente allí, y ya conocemos pues los casos muy tristes que están dando en todo el país, donde nos dicen, sí, el profe tal, que pesar, estuvo en tal lado repartiendo, estuvo en tal lado haciendo tal acción, y hoy está con esta enfermedad, ¿cierto? Entonces es una situación muy preocupante, y ahí pues claro, un llamado muy realmente cariñoso a todos los compañeros y compañeras a que hagamos todo nuestro esfuerzo por nuestros estudiantes, por la educación, pero evitemos colocar en riesgo nuestras vidas y las vidas de nuestras comunidades, ¿cierto? Eso tenemos que tenerlo muy claro, y en eso ha sido, creo yo, muy clara nuestra organización sindical ADIA, y FECODE, claro que sí, ¿cierto? Entonces ahí tenemos esa situación. Como les decía entonces, nuestros derechos laborales y en general nuestros derechos humanos y ciudadanos no han sido suspendidos por los decretos. Nuestra jornada laboral continúa no ha sido suspendida. En ese marco es que debemos movernos y debemos mover lo que hacemos sincrónica o asincrónicamente sin excedernos. Recordemos que incluso el mismo ministerio habla de flexibilizar los contenidos y los procesos educativos, y no tendríamos por qué nosotros estar antes volviéndolos más rígidos, mucho menos pues los de forma vertical impuestos desde otras instancias. En ese sentido también hay unos asuntos que tienen que ver con nuestros derechos y los de nuestros estudiantes que son importantes. Por ejemplo, para citar uno, el derecho a la intimidad. Cuando se pretendía filmar la participación de los estudiantes en clases, eso evidentemente no es legal. La Defensoría del Pueblo nos saca un oficio donde efectivamente da la respuesta de que no debe hacerse y no debe desarrollarse ese proceso, y mucho menos quedar por ahí en la red estas filmaciones que pueden ser usadas para cualquier cosa. Usted ya sabemos lo que ha sucedido con gente que se entra a reuniones virtuales, con gente que corta y pega un pedazo, ya se monta, bueno, toda cantidad de cosas, y hay un derecho ahí importante que es la intimidad. En nuestra práctica cotidiana, cuando éramos presencial, cuando permitíamos que cada clase fuera filmada, nunca, eso no existe, porque hoy sí. Que para podernos evaluar, dicen algunos rectores, o incluso algunos compañeros, eso no aplica. Un tema, y aquí ya lo mencioné, pero es importante volver a hacer el llamado, y es el de la flexibilización y la función principal, fundamental e importante que debe cumplir, y no solo debe, tiene que cumplir el gobierno escolar para esos procesos. Nosotros no podemos simplemente ser consumidores de imposiciones verticales que nos dicen que hay que trabajar así o asá, y que estas son las plantillas, y que esto es la forma de los talleres o lo que vayamos a hacer. No, es el gobierno escolar el que debe precisamente evaluando y valorando la situación en que estamos viviendo, el contexto específico de cada institución educativa y de cada centro educativo rural, tomar las decisiones necesarias para alinear y darle un curso adecuado al trabajo académico con nuestras comunidades y estudiantes, no simplemente, digámoslo, una imposición desde arriba. Y menciono esto porque hemos encontrado casos, incluso a nivel de municipios no certificados, por ejemplo, que el municipio pretende imponer un modelo educativo municipal, ¿cierto? Bueno, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Y dónde está la autonomía escolar? ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, paréntesis, aquí en Antioquia, cuando derrotamos el proyecto de ordenanza 030, donde participamos pues con la exposición de motivos, precisamente se rechazó porque violaba la autonomía escolar, violaba todo ese avance que, digamos, a nivel de la Ley General de Educación se nos posibilita, y fue derrotado un asunto que era de carácter departamental. Ahora, en lo local, en lo municipal y en lo institucional, claro que con mayor fuerza tenemos que defender la autonomía escolar, y el gobierno escolar, en particular el consejo académico, como esa instancia que es la que debe
recoger todos estos insumos y todas estas situaciones para poderla, digámoslo, contextualizar y desarrollar. Casos, como les decía, se han dado en municipios certificados, una entidad donde la supervisión educativa pretendía decir cómo es que tenían que trabajar los docentes, o sea, unas cosas fuera de cualquier contexto. Entonces, todo eso son como asuntos que nos toman pues como bastante la atención, nos llaman la atención y son para nosotros motivo de, obviamente, rechazo y de acción desde la organización sindical. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543, 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727, 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.